Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Magas de radiolabc.com. Hoy estoy con Michelle, estamos en un pequeño taller. La idea de este taller es como generar unos contenidos que les permitan a los compañeros crear y generar y manejar productos multimedia. Michelle, cuéntame, ¿has tenido alguna experiencia con el tema de podcast? Así como experiencia, no tanto, Javier. Lo único que hice fue como que una grabación de podcast para el trabajo que me enviaron de la cooperativa, pero de ahí no teníamos experiencia. ¿Y cómo fue esa grabación? Explícame un poquito. ¿Qué te pidieron que hagas? ¿Qué hiciste? ¿Cómo hiciste? Simplemente nos dieron el tema que era la economía popular y solidaria y teníamos que como que desarrollar nosotros el texto y ver cómo desarrollábamos. Yo lo que hice fue buscar información y grabar entrevistas. Si hiciste una especie de reportaje. Sí, algo así, pero como en formato de podcast. Y cuéntame, ¿cuál es el formato de podcast? Yo solo busqué por internet que era como que grabar el audio y acoplar las entrevistas, como si estuviéramos en ese momento en las entrevistas con las personas y en formato de audio. Solo esa experiencia he tenido en el podcast. ¿Y en la universidad qué hiciste? En la universidad casi no grabamos nada que tenga que ver así con podcast ni audio, más era temas de edición de video y reportajes. Ya. ¿Y tú podrías definirme qué es un podcast? O sea, básicamente solo sé que es como que una grabación de audio o un programa de audio donde es un conversatorio o se puede hablar sobre un tema específico. Ok, ok. Ya, bueno, vamos a hacer una pequeña caracterización de los podcasts y esto va a quedar para que los compañeros puedan ver y compañeros les cuento que luego de esto van ustedes que hacer, van a tener que hacer no el mismo podcast porque yo les voy a dar una temática ahora. La temática no va a ser la economía popular y solidaria, sino vamos a hablar de música. Entonces, para que no me hagan el truco de copiar lo que ya presentaron, sino vamos a hablar de un artista que a ustedes les guste. Creo que cada uno tiene un gusto distinto. Si alguien quiere hablar de Bad Bunny, de Mariah Carey o de Elton John o de Dua Lipa, adelante. Vamos a hacer un podcast de ese tema musical, algo chiquito, solo 5 minutos. Y vamos a hacer una definición, aprovechando que estoy ahora con Michelle, para que no sea un monólogo, pero digamos, vamos a caracterizar este tema de qué es un podcast. Bueno, un podcast en la actualidad, voy a hacer historia, en el 2004 más o menos, eh, surgió una forma muy simple de enlistar los audios que se subían a internet. Una de las primeras cosas que se subió al internet en el 94, hay un dato, se subió un audio en Estados Unidos y era reproducible, se podía reproducir. Estamos hablando de la era casi, eso es antes de la banda ancha. Y ya para el año 2000, la década ya de los inicios del 2000, hubo un boom con la famosa creación de la web 2.0, pero también hubo otra cosa que fue que mucha gente estaba haciendo. Perdón, estaba muy abajo mi micrófono. Tal vez ahí ya me escuchan mejor, pero les decía entonces que desde esa época, desde el año 2004, en el 2000 hay una explosión de las .com, Ecuador está dolarizado, hablábamos de que el internet costaba algo así como $100, solo el suscribirte a internet de modo mensual, y además la tarifa de teléfono era una cosa loca. Entonces teníamos, por un lado, pagar por el internet, pagar por el teléfono, y los costos a veces superaban los $200. Para quien tenía plata era viable. Luego de a poco, digamos, se volvió un poco más asequible el internet. Mucha gente estábamos, pero de todas maneras usando cafenets. Y la novedad que se hablaba en esa época, en el año 2004 por ahí, es que se hablaba de una web 2.0, una web más interactiva.
Y en Estados Unidos se crea una cosa que se llama, hay un concepto que lo creó un teórico de la comunicación, lo llamó prosumer. Y este término de prosumer buscaba que las personas, o sea, decía, las personas no solo están ahora escuchando y recibiendo mensajes, sino que también están solo recibiendo mensajes, sino que también están creando mensajes. Y eso fue súper interesante porque entonces las personas, las personas que están en internet ya no solo eran del modo pasivo, sino que eran del modo también activo, ¿no? Entonces eso cambió mucho la lógica de internet, y eso provocó que podamos entonces crear nuevas cosas. Digo crear porque hasta el momento se hablaba solo de una internet donde ciertas personas con ciertas capacidades técnicas y de acceso técnico podían subir. Y tal vez una de las cosas más locas que sucedió más adelante fue como por el año 2006. Bueno, para el 2004 más o menos ya habían servicios de carga de archivos. Los correos electrónicos eran los medios por los que se enviaban la información, y había un límite como de 15 megas o 10 megas, 3 megas, el valor de un disquete. Pero luego de eso, a partir del 2006, hubieron sistemas de carga de archivos. Me acuerdo de uno que se llamaba MySendSpace, algo así. Entonces se podían enviar archivos desde cualquier lado a través de internet, y eso acortó las distancias. Pero luego de eso también se volvió más asequible los servidores web. Me acuerdo que para el año 2009 más o menos yo tuve mi propio servidor. Le pagaba a un amigo como $40 anuales y me dejaba tener un servidor, más el costo del nombre del dominio, y eso eran como unos $20 más. Yo pagaba al año como $50 y ya podía entonces tener mi propia web. Y yo, por un ejercicio de creación, entonces comencé a subir audios, a subir cosas pequeñitas, porque también no es que tenía mucho disco duro, mucho espacio. Cuento todo esto porque luego en el 2006, a mis manos, en el 2007 realmente, llegó YouTube. Entonces en el 2007 yo creé mi canal de YouTube, y eso también abrió una posibilidad. Yo subí algunos videos para YouTube, chiquitos, así mismo, cosas muy cortitas, un poco sin saber para dónde funcionaba YouTube, de cómo se ganaba plata. O sea, no había nada de esto de las monetizaciones que ahora existen, ¿no? Entonces, y de a poco también comenzaron a haber algunos servicios gratuitos de alojamiento de archivos. Pero me acuerdo de uno que se llamaba Boom 3 o algo así como BOMP3. Entonces ese Boom 3, uno podía cargar un audio directamente y se convertía ya en un podcast porque se indexaba. Entonces yo también podía mandar el audio y tú podías escuchar. Y más recientemente eso estaba a la par con el 2004, cuando en el 2004 se crea un protocolo que se llama el RSS. Y ese protocolo lo que hace es sintetizar una página web en un archivo mucho más ligero de ser leído por un dispositivo. Entonces, una de las características que tiene el podcast es que hasta hace poco era solo un archivo de audio que se subía a internet, y además debería tener como ciertas características como seriado, debe ser descargable. Esas son como algunas características. Debe tener una descripción corta. La metadata que tú la indexes en tu plataforma web debe permitirle al usuario saber de qué trata el podcast. No solamente es un archivo como un archivo de WhatsApp de audio, ¿no? Es un archivo que tiene metadata donde te da un resumen, palabras claves, una imagen representativa de este podcast. Entonces eso básicamente es como súper interesante porque eso cambia un poco el paradigma, por un lado. Pero luego hay un segundo momento que se da más o menos hace tal vez unos 4 años. Comienza a sonar que Spotify coloca ya audios en internet. Pero antes de eso, sí, para el 2004, un poquito más atrás, Apple lanza la posibilidad de escuchar audios por internet indexados. Pero ¿qué significa eso? Que tú
creas tu podcast, Apple no los aloja, sino que te dice, yo tengo un lector. Y para eso se usaba el famoso iTunes. Y en el iTunes tú tienes una opción de escuchar podcast. De hecho, voy a hacer un momentito voy a mostrar mi pantalla este momento. Voy a mostrarlo por acá. Acá tengo yo en esta Mac un acceso directo a podcast. Esto ya te viene por defecto en Apple, ¿no? Entonces, hace años ellos están trabajando con podcast. Le mandé a que se abra y me dio ya un interfaz que está aquí. Entonces me dice, me da como bienvenido para escuchar Apple Podcast. Entonces tú tienes aquí las opciones, te dice filtra por episodios, tienes un buscador. Y esta es una migración de lo que era antes del iTunes. Voy a poner un poquito más acá a mi de izquierda. Entonces, digamos, esta es la nueva interfaz que tiene ahora Apple con la aplicación de podcast. Porque resultó que ellos comenzaron a cultivar eso. De hecho, por eso se crea este nombre de iPod. Y este iPod dice que tiene que ver con el nombre de una especie de vainita que guardaba contenido. Entonces, digamos, tenía esa idea de que yo guardo algo en este contenedor, y en este contenedor tengo como desgranado muchos elementos, como una arveja, como una vaina de porotos o de arvejas, ¿no? Entonces uno abre la vaina y ahí están varias cositas. Y este contenedor le llamaron así creativamente iPod. Esta es una teoría. Un poco ambigua la historia acerca de eso, pero entonces ellos crean a través de iTunes. Ahora ya solo se llama Music y se llama Podcast. En Apple prácticamente no existe el iTunes, salvo en versiones más viejas. Y acá podemos ver algunas características, ¿no? Yo lo acabo de abrir con ustedes en este momento. Entonces aquí, por ejemplo, me dice Relatos de la Noche. Y esos son programas populares, ¿no? Dice La Corneta, relatos en inglés de Duolingo, supongo que es para aprender inglés. Aquí hay como grandes temas, ¿no? Entonces, eso es una cosa súper interesante, que los podcasts deben tener como una caracterización, un tema específico, definido para un público específico. Porque tal vez al que le gusta escuchar sobre autos no le gusta escuchar sobre cocina. Pero yo soy Javier Macas y yo tengo varios gustos y quiero hacer varios podcasts. Entonces yo debo tener como muy claro cuál es el público al que me quiero dirigir. Cuál es el tema que yo voy a trabajar y cómo lo voy a difundir, ¿no es cierto? Si va a ser mensual, semanal, quincenal. Si ya hacemos ya mucho tiempo como mensual, es como difícil capturar una audiencia. Si hacen un podcast, deberían tener la conciencia de que esto debe ser muy, muy rutinario, debe estar generándose siempre el contenido. Entonces hay algunos datos. Por ejemplo, tienes entonces, el podcast se llama Relatos de la Noche, y tienes aquí una organización. Dice organizar por, en este caso está el episodio más reciente, ¿sí? Y acá entonces tienes la opción, aquí hay un botoncito que está para descargar, hacer un download, para guardar, y tienes otro que es para, bueno, ahí te dice poner al final, ¿no es cierto? Y aquí como todos los viernes están sacando, dice 9 de octubre, te ponen las fechas, viernes, esto fue apenas el viernes anterior, 9 de octubre, 6 de octubre, 4 de octubre, están sacando como, saltando 2 días así. Y bueno, ahí tienes entonces las reseñas, si les gusta, no les gusta. No quiero poner el audio de eso porque no quiero tampoco tener temas de copyright ahí. Bueno, entonces básicamente este es como lo que se lee a través del lector del RSS. Y este RSS es generado por un código XML, que es una especie de código HTML pero más resumido, que es el que nos genera la página web. Entonces ahorita vamos a hacer un ejercicio. El primer paso va a ser entonces crear un podcast. Vamos a editar ese podcast y luego vamos a subirle a mi plataforma web, que es donde yo les puedo dar como acceso. Y luego de eso vamos a publicarlo en Spotify. No nos vamos a quedar con el audio colgado en la web, sino que va a ser oíble en Spotify. Entonces les pido que hagan como un ejercicio super pro, porque eso se va a escuchar en internet. Entonces tengan esa visión. Y va a ser un podcast musical específicamente. Como ustedes quieran tratarlo,
vayan. Lo que sí les recomiendo es que no usen más allá de 13 segundos la música que no es de ustedes. Busquen, voy a poner en el link de este video, voy a subir este video a YouTube, voy a ponerles un link que está en el otro video, el mismo link que les puse, que es freearchivemusic.com.org, donde ustedes pueden bajar música y pueden ponerla para ambientar su podcast. Entonces, digamos, quería redondear esta idea, es porque Apple lanza esta idea de tener podcast, y en el 2018 o 19 Spotify se da cuenta que, y este es un dato súper interesante, se da cuenta que ellos están pagando, porque Spotify paga derechos de autor a los suscriptores, a los músicos más bien dicho. Entonces paga esos derechos de autor a los músicos, y esto genera un pago que ellos no están como gustosos de hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen ante eso? Digamos, si tú reproduces 100 veces la misma canción, tienes que pagarle, no sé, al autor 2 centavos por cada reproducción, y tienes que pagarle un monto. Yo no sé, 20 centavos, ¿no es cierto? 20 centavos que me toca pagarle al final del mes. Eso está bien con un usuario, pero ¿qué tal si son 1 millón de usuarios? Entonces tienes que pagarle una cantidad de dinero más alta al músico, ¿no? Entonces ellos se dieron cuenta que lo mejor era como, a ver, tú me pagas por tu suscripción, pero me gustaría que tú me sigas pagando eso, pero ¿qué forma me invento para que no tenga yo que pagar? Entonces lanzaron esta opción de que en la plataforma de Spotify tengas además también podcast. Y es lo mismo que estaba haciendo iTunes hace tiempo. iTunes, donde tú podías descargarte la canción por 99 centavos y tenerla a tu disposición para tu uso personal. Y entonces Spotify también hizo lo mismo. Entonces ese dato es como muy, muy interesante, porque luego de eso también Google se sumó a esto. Sacaron una aplicación que se llama YouTube Music, donde tú puedes escuchar, no solo ver videos, sino escuchar música. Y Google ha luchado mucho con tener una red social poderosa. Tal vez la red social más poderosa que ellos han tenido es YouTube, que en un inicio no se le consideraba como una red social, pero actualmente ya tiene el nombre de red social. Porque hay comunidades que se forman alrededor de un programa. Se habla de una comunidad de youtubers, ¿no? De youtubers, de gente que también sigue a los youtubers. Y tiene incluso hasta su propio nombre, este propio anglicismo que es como youtuber. Sí, eso es como muy raro. Bueno, y sigo avanzando con esa historia, mientras vamos avanzando también con la planificación de nuestro podcast. Entonces saltamos un poquito más en el tiempo, y ahora entonces tenemos a Spotify, que ya sube videos en su propia plataforma. Tenemos a YouTube, que tiene también videos con formato podcast. Y tenemos a Apple, que sacó su propia aplicación que les mostraba en este momento, que es esta de podcast, ¿no es cierto? Y bueno, básicamente eso cambió mucho el ecosistema de internet y los contenidos multimedia. Y mucha gente está como muy ávida de escuchar podcast, porque resulta que la radio tradicional tiene entonces un tiempo de vida que no sabemos hasta cuándo esté. A la gente le sigue gustando escuchar radio. Les contaba en alguna clase anterior que se hizo una encuesta a través de una empresa fabricante de carros, y se les preguntó a los usuarios si querían que se suspenda ya la colocación de un radio en el auto y que solo dejen un reproductor de Bluetooth. Y dijeron, no, se nos gusta el radio, no le quites el radio, deja mi radio. Entonces eso es súper interesante, pero digamos que eso también ha reducido mucho el mercado, y mucha gente ya solo escucha la radio mientras está en el carro, pero ya no escucha en la casa. Las nuevas generaciones escuchan o ven cosas por TikTok, por YouTube, por Instagram. Incluso yo diría que TikTok ha creado una especie de micro podcast, que es como súper interesante, porque estos micro podcasts entonces generan estos micro formatos de TikTok generan una especie de micro podcast. Ahora, entonces, volviendo al tema de la definición, entonces ahora ya no es solamente un audio, sino que el podcast representa ya a un producto multimedia, le voy a llamar así, que tiene audio,
que tiene imagen, que tiene texto y que tiene video también. Entonces al usuario ahora tienes que dejarle todo eso abierto. Podcast, el YouTube acaba en el mes de abril, un poco más, creo que por febrero, pero en abril yo ya detecté esto. Se creó la opción en YouTube ahora de organizar listas de, ahí dice podcast. Esto es algo que la gente estaba pidiendo y YouTube, sensible a eso, económicamente a eso, creó entonces este link para subir una lista en formato, pero te piden que subas una miniatura en formato cuadrado, ¿no? Y eso es interesante porque entonces este formato cuadrado que no podemos observar en este de aquí, en este episodio de acá, ¿no es cierto? Vamos con otro. La monja estaba medio bien fea. Entonces aquí hay otro, ¿no? Entonces tenemos este formato cuadrado. Este formato cuadrado que es de que aquí te dice, mira, Spotify, Facebook, iTunes y YouTube. No he chequeado yo, sinceramente, hace unos 2 años, 3 años, escuché algunas cosas sobre podcast para Facebook. No los he probado. Sé que hay, pero no he probado. Pero me voy a concentrar solamente en esto que es Spotify, iTunes o Apple Podcast y tal vez YouTube. Pero vamos a entonces hacer nosotros nuestro podcast teniendo en cuenta lo siguiente. A ver, vamos a buscar. El tema ya está puesto. Es un tema musical. La música que ustedes quieran. No va a ser mayor a 5 minutos de tiempo máximo. 5 minutos. Tiempo mínimo 3 minutos. Entonces debe estar entre 3 y 2 minutos. Y ahora que nos acompaña Michelle. Entonces Michelle va a ser entre 3 y 2 minutos. Entre 3 y 5 minutos, perdón. Vamos a generar la imagen del podcast aplicando el uso de nuestro programa Inkscape. Entonces aquí a este lado, acá. Entonces aquí vamos a seguir con un poco este ejemplo que estoy poniendo aquí en este acá, que estoy poniendo en este afiche en esta interfaz de iTunes, ¿no? De podcast de Apple, ¿no? Entonces vamos a crear también entonces vamos a crear una miniatura, vamos a generar el audio, vamos a crear también un pequeño resumen, un sumario. Y vamos a generar también unas 5 palabras claves. Y la clase de hoy consiste entonces en, les he hecho como esta explicación un poco teórica, muy sucinta, pero vamos entonces a ponerle un color. Ustedes van a tal vez ocupar su propia marca personal, como ustedes quieran, loguito que va a asomar por ahí, ¿no es cierto? Si quieren en una miniatura así pequeñita, como la que ustedes ven acá, que tal vez voy a hacerlo más grande. Déjenme ver si puedo hacer más grande esto. Un poquito más grande ya. Entonces vamos a hacerlo acá en esta parte superior. Si se nota que hay como dice la cotoniza, creo que dice la cotornica, la catarnica tal vez podría ser. Aquí está, la cotorriza, perdón. La Cotorriza Podcast. Entonces hay un diseño gráfico, ¿no? Vamos a crear entonces un diseño gráfico que nos va a permitir. Ahí podemos poner nuestro logotipo, ¿no es cierto? Nuestro isólogo. Y básicamente lo que necesito es que escriban, locuten con lo que tengan, lo editen si es posible, porque por temas de calidad no les voy a decir si es posible, sino que va a tener que hacerse en el Audacity. Y vamos a exportar eso. Y cuando tengamos el audio, voy a trabajar con ustedes en el tema de subir esta miniatura. No sé si ustedes ven esta miniatura que está aquí, que estoy moviéndola con el ratón. Esta miniatura la vamos a crear porque eso es lo que se ve en el podcast. Y por eso se ve tan bonito, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente la tarea va a consistir en eso, en hacer entonces un podcast de entre 3 y 5 minutos. Ustedes van a hacer, quiero que lo hagan acerca de un tema de música, para que esto nos quede interesante, o sea, para que no sea la repetición de la economía popular y solidaria. Vamos a hablar de música y esto es un ejercicio práctico. Lo vamos a subir en mi servidor y lo vamos a publicar en Spotify, así es que atentos con eso. ¿Alguna pregunta, Michelle?
Espérate que tengo No. Ahí me puedes repetir, tenía el micrófono apagado, disculpa. Habla, Sí, por favor. iba a preguntar sobre la miniatura para el podcast. Esa podemos subir bueno, estabas diciendo que podemos subir la del logo que nosotros hicimos sobre nuestra identidad. No, como te muestro aquí en la imagen, Ujú. yo tengo acá en la parte superior, hay un loguito. Va a quedar como en una esquinita nuestra marca personal. Ah, ya, y tenemos que crear como que... Una miniatura personalizada sobre el tema que ustedes van a tratar. Y la miniatura la creamos en el Inkscape. En el Inkscape. Ya. Te voy a mostrar aquí una miniatura. Mira, te voy a mostrar una miniatura específica sobre podcast que yo tengo de mi trabajo, ¿no? Déjame ver, acá está una. Aquí tengo, dice podcast, mira, voy a moverlo un poquito más acá. Entonces esta es una miniatura, yo tengo el logo de Flaxo Radio, tengo el nombre aquí de podcast, tengo este nombre de HD y tengo aquí el número del podcast, podcast 4, podcast 1, etc. Más o menos de esto es lo que quiero que ustedes hagan, porque esta es la miniatura que va a quedar embebida en el audio. Te voy a mostrar cómo queda al final. Voy a mostrarte aquí en los podcasts. Déjame ver, podcast. Voy a mostrarte uno de Flaxo especiales. Mira, cuando le doy apenas... Este es un archivo MP3. Pero... Hola, buenas tardes, gracias por acompañarnos. Son las 4:11. Nos acompaña Sebastián Cordero. Sebastián está estrenando un documental en el... Les voy a enseñar cómo colocar toda esta metadata que tú ves aquí, que es artista, álbum, el nombre del audio. Si tú te das cuenta, aquí dice estreno del documental al otro lado de la niebla, pero el nombre del archivo es otro, dice FlaESP05Oct. Es un nombre del archivo, pero la metadata es esta. Y en la metadata vamos a incorporar esta miniatura que tú ves aquí. Entonces la miniatura va a ser así. El logotipo va a ser solo un elemento más de los que tenemos en el audio, ¿no? Aquí tengo uno que dice de forma genérica, dice podcast, Flaxo especiales. Entonces básicamente vamos a hacer eso, Michelle. ¿Otra pregunta? ¿Algo quedó claro o otra pregunta? No, sí quedó claro, Javier, ahora sí ya te pude entender. Sí, entonces vamos a generar estos contenidos, este contenido que me parece que podría ser súper interesante para que, digamos, hagan un ejercicio nuevo. O sea, a mí me emociona esto, que ustedes puedan experimentar un poquito y tener la idea de cómo se sube esto a Spotify. Realmente no se sube a Spotify, puedes subirlo directamente a Anchor, pero no lo vamos a hacer así, vamos a hacerlo de la forma un poco más complicada porque tal vez ustedes quieran trabajarlo directamente desde el servidor de la cooperativa, ¿no? ¿Dónde subieron esos podcasts? ¿Dónde los colgaron, Michelle? Javier, es que lo que nos mandaron a hacer fue un blog comunicacional en WordPress, entonces teníamos que incluir texto, fotografía, audio y video. Entonces en ese blog incluimos lo que es todo. No, pero yo lo subí si no mal recuerdo, no sé si era Spotify o Show algo. Y lo subí ahí, simplemente como que adjunté ese audio al blog, pero era un blog que nos pedían. Ok. Si has trabajado con WordPress te da creo que 1 GB para que tú puedas subir archivos. Entonces también podrías haber subido en el propio blog de WordPress el audio. No necesitabas crearte otro, pero sí hay que saber cómo trabajar con una interfaz que ellos tienen. Bueno, WordPress tiene una interfaz interesante que estamos nosotros usándolo en la universidad hace tiempo. Bueno, yo estoy usándolo hace tiempo, en la universidad no. Y es un plugin que se llama Blueberry. Te voy a hacer como un vistazo de esto. No sé si logras ver esto. Déjame ver. Y OBS. Sí, aquí estoy. Entonces tengo este es el Blueberry. Digamos, Blueberry es un sistema de subida de audios, ¿no? a Spotify. En mi caso, yo tengo, este es mi feed de alimentación. Se llama Radio Lab ABC Feed Podcast. Entonces ese es mi
Esto es lo que realmente lee Spotify cuando tú le quieres subir algo allá. Pero cuando tú ya subes tus entradas, por ejemplo, tus podcasts, yo tengo aquí, por ejemplo, Mundo Analógico parte 3. Por ejemplo, aquí voy a quitarme yo de la pantalla un ratito. Entonces aquí yo tengo este podcast que yo subí, que se llama Radio Lab ABC / Mundo Analógico. Y se hacen prácticamente dos imágenes. Una imagen que es como la portada del podcast. Esta es la miniatura que se sube a... Esta no es. Está por acá abajo la imagen que se sube a Blu-ray. Que es este de acá, mira. Aquí tengo... Esta imagen se sube a Blu-ray. O sea, se sube al servidor a tu servidor, en este caso a mi servidor. Pero tienes que subir esta imagen, ¿no? Y aquí tengo otras indicaciones que son para poner los cargos del productor. Este es un plugin. Entonces esta organización, tú realmente solo subes pones el texto, la imagen, subes acá el audio. O sea, internamente puedes subirlo donde tú quieras, pero puedes subirlo así. Y ya, digamos, tienes un tema multimedia que está súper interesante, ¿no? Entonces, digamos, voy a tratar de enseñarles esto porque si es un poco... Es como... Podría ser como muy técnico. La idea no es que ustedes lo hagan desde sub-cero, sino que ustedes tengan como una idea general para que cuando estén compartiendo o les toque hacer, tengan una idea, porque hay un curso entero sobre podcast que es mucho más largo. Entonces, hacerlo tú mismo es un poquito más complicado. Entonces, eso, Michelle, eso, compañeros, compañeras, les voy a dejar esta tarea. Entonces, recapitulo. Vamos a hacer un podcast de música. Máximo 5 minutos, mínimo 3 minutos. Vamos a crear una miniatura. Si vamos a hablar de Dua Lipa, entonces tal vez pondremos una fotito de Dua Lipa. Arriba pondremos el logo de nuestra marca personal. Y vamos a tener eso listo. Y vamos a grabar el audio y vamos a editar el audio. Va a ser un pequeño... Si quieren pueden improvisar o si quieren pueden escribir. Pero tengan conciencia de lo que vamos a subir. Se va a ver en mi canal de Spotify. Entonces hagan algo chévere para que quede bonito y ustedes puedan decir, mira, este podcast yo hice, etcétera, ¿no? Entonces voy a dejarles hasta ahí. Esta es la tarea que tenemos para mañana. Se suman a las otras tareas. Michelle, yo te agradezco mucho por haberme acompañado. Te dejo ya para que hagas la tarea de una vez en este tiempo, o que descanses más bien. Javier, te iba a preguntar algo. Sí, Tal vez dime. nos podrías dar como que otro día más para poder terminar la tarea, porque si te soy sincera, solo he podido hacer lo de las aplicaciones, pero no he podido hacer la otra tarea, por lo que te comenté que me tocó trabajar el sábado y hoy también. Entonces, como que tal vez nos puedes dar un poquito más de días para poder hacer esta tarea. Sí, con gusto. Yo les pongo, pero les sumo como horas de clase, porque realmente la idea que yo tenía es que ustedes vayan haciendo conmigo y podamos ir trabajando. Pero al tenerte solo a ti, entonces se me hace un poco difícil. Entonces, si yo avanzo mucho más, la gente se sigue atrasando más, pero hay que llegar a un punto medio. Entonces, sí, yo creo que mañana voy a dar una media hora de clase. Y el resto de la hora voy a dejar para que tú hagas. Entonces, dedícate ahora, hazlo del podcast, porque también hay una práctica del OBS. El OBS por petición de... Bueno, qué pena que pasó lo de el abuelito de Ronnie, pero tenía que ver con la transmisión en OBS, en este caso más que transmisión, por lo menos la configuración básica y grabación de video en OBS. Entonces, ya son 3 trabajos, ¿no? Tenemos el trabajo de las aplicaciones, 2 el trabajo del video en OBS, y 3 ya es este trabajo del podcast. No son trabajos difíciles. En media hora, si tú haces en una hora, si tú haces paso a paso lo que voy explicando yo, te aseguro que grabas. Esa tarea está resuelta máximo en una hora. Si aquí puedes hacerlo si quieres en unos 40 minutos. Y el otro del podcast, he dicho tan poquito tiempo, es justamente para que avancen. Es algo, lo piensas, lo grabas, pero tienes que tener sentido. O sea, los grandes hits de, yo no sé, Don Medardo y sus players, lo que tú gustes. Pero la idea es que esto les ayude a ustedes a hacer ejercicio.
Recuerda que hay una cosa, si uno hace solo una vez, es un dato anecdótico. Si uno hace 2 veces, ya, pasó como que ya hace algo más. Pero si tú lo haces repetitivamente, vas a ser experto en eso. Y por lo menos el tema de las imágenes, si te das cuenta, siempre estoy tratando de que hagan algo de imagen, porque es una de las cosas que ustedes más están usando, que van a usar, Ujú. que es el Sí. tema de modificar los afiches. Yo quería hacer otras cosas sobre el Inkscape, pero veo que un poco se me va yendo ya el tiempo. Te dejo, Michelle, ¿alguna cosa más que me querías preguntar para que siga haciendo Sí, la tarea? Javier, una pregunta. Entonces, para el podcast, la tarea del podcast tendríamos que grabar el audio, el texto, las palabras clave y tendríamos que hacer la miniatura. ¿Y la qué? La miniatura, sí. Sí. Sí, y también, o sea, hay que grabar y ponerle la música, ¿no? Yo les hice un video también explicando cómo mezclar música en Audacity. Entonces, ahí también hay otra clase que te puede ayudar para que tú cheques. Eso yo ya les mandé como en un video, les expliqué. Entonces, digamos, hay varias tareas que están pendientes y quiero matar como varios pájaros de un tiro, y tal vez lo más importante en este momento es que ustedes apliquen ese tutorial que ya les mandé de YouTube y que puedan trabajar. Voy ahorita a subir este video directamente ya a mi canal de YouTube para que ustedes, los compañeros, puedan ver y vean la tarea. ¿Algo más? No, Javier, eso es todo. Chévere. Nos vemos mañana. Espero que sí puedas venir mañana. Sí, mañana sí puedo. Chévere, muy bien. Un abrazo, Michelle. Chao, chao. Ya, hasta luego, Javier, Chao. cuídate.